donde vamos a ver por qué habla de la teoría de la comunicación, por qué habla del lenguaje, ¿sí? Que fundamentalmente, lo vemos ahora mismo de una vez, fundamentalmente porque es importante entender que el contexto al que pertenecen Félix Guattari y Gilles Deleuze para hablar del rizoma es el contexto de lo que sería un pensamiento postestructural. Vamos a sintetizarlo, porque también son aspectos, detalles para ir soltando, solo unos apuntes, sería muy largo profundizar en cada cosa. Y es que viene lo que sería la época estructural, o el estructuralismo, que implica entender que toda sociedad no está conformada por sujetos absolutos, sino que para entender incluso al individuo hay que entender la estructura en la que está inmerso. Esto lo usó por ejemplo Levi Strauss para entender las comunidades, digamos las sociedades primigenias, y es que hay una estructura social mítica, incluso sexual, social en general, que va a definir cómo sus integrantes se ubican en esa estructura. Pero las estructuras del estructuralismo eran un poco rígidas, digámoslo así. El postestructuralismo ya de hecho rompe las dualidades, lo binario, y habla de que sí, de que no hay existencia sin una estructura, pero esta estructura es dinámica, es nómade, es móvil, es transitoria, no es fija. ¿Ok? Aquí tenemos entonces los dos tipos de árboles. Entonces tenemos acá, a este lado, sí, correcto, el árbol digamos que es la contraparte del rizoma, ¿sí? Lo contrario del rizoma, que es el árbol que nace de una única raíz, una única noción de cuerpo, de mujer, de ciudad, de cultura, de arte, de justicia, en fin, y que además está sembrada en una raíz que ya tú no puedes acceder, porque habla de, como pasa en algunas academias, de los grandes autores que ya sembraron el origen de nuestra cultura y que son incuestionables. Por tanto, nos debemos a ese origen, ¿no? Y familiarmente nos debemos a un paradigma de familia y demás, ¿no? Y este árbol crece en un único tronco, unas ramas y listo, ya. Pero del otro lado tenemos lo que sería acá, lo que sería una forma de crecimiento rizomática, donde se dan cuenta, no hay una, sino que hay varias raíces. De cualquier punto de este tallo puede surgir una nueva raíz, de cualquier interacción, ya sea desde el centro de poder o que tú hables con alguien en la esquina. Como son las revoluciones moleculares de la época en que ellos vivieron, quiere decir que de cualquier interacción, incluso aparentemente periférica, puede haber una afectación del sistema, ¿sí? Eso lo vemos perfectamente con lo que pasó con la pandemia y con los virus. De hecho, los virus y los contagios van a ser una metáfora importante para Félix Guattari y para Gilles Deleuze, ¿sí? Esta noción donde hay virus y contagios que no parecen hacer parte del eje central de poder, sin embargo, afectan todo el sistema y lo transforman, ¿sí? Pero también da la posibilidad de que, insisto, de cualquier momento puede surgir un nuevo nacimiento, ¿vale? Ratifiquemos esta concepción que es muy importante para entender la diferencia y en qué se sustenta el pensamiento de estos autores, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, y vamos a esta parte de acá. Entonces aquí hablamos de el estructuralismo versus el postestructuralismo. Entonces, el estructuralismo se desarrolló en Europa desde principios hasta mediados del siglo XX. Y como les digo, planteaba que para entender la cultura humana había que entender las estructuras, los contextos, los sistemas de relación que daban cuenta de cada comunidad, ¿no? Pero esta relación se da sobre todo a través de sistemas de lenguaje. Por eso muchos antropólogos de la época analizan comunidades primigenias a partir del lenguaje, del dialecto. Pero esto es interesante porque ya no estamos hablando del individuo, del ser, el sujeto, como un ser eterno, único, modelo universal, muy platónico en este sentido, vuelvo y repito, sino de las cadenas de lenguaje, signos, símbolos, significados y demás, ¿no? O sea, el lenguaje y el signo no es solamente la palabra, sino todas las significaciones que rodean una comunidad. Entonces estos antropólogos decían, para entender la comunidad hay que entender el sistema de lenguajes, que es la estructura en la que se inscribe esta comunidad. Y ahí vemos cómo se ubica cada individuo, ¿vale? Creo que eso queda claro. Ese sería un mapa estructural, ¿no? Está, digamos, la realidad en sí, vamos a ponerlo así, y lo que es el sistema de lenguajes. No son exactamente igual porque una cosa es la caza, en la realidad, la cacería, quiero decir, de animal, en la realidad concreta, y otra cosa es los mitos, historias, signos sobre la cacería, ¿no? Pero entre ambos hay un tercer orden que media entre los dos, y ahí es donde ese intermedio es lo que nos da cuenta de una realidad. O sea, la realidad social estaría mediada entre lo que pasa concretamente y lo que se dice con respecto a lo que pasa, ¿vale?
Por otro lado tenemos el postestructuralismo, que entonces critican el estructuralismo porque todavía en el estructuralismo, si bien había una noción de estructura, había una dualidad, una cuestión binaria. Realidad, signo, bueno, malo, mujer, hombre, etcétera, ¿no? Así analizaban incluso las comunidades, un poco de forma dual, ¿no? Entonces, en este caso, el postestructuralismo es una crítica al estructuralismo, ¿ok? Y un cuestionamiento a las oposiciones binarias que constituyen las estructuras del estructuralismo, ¿ok? Y ahí vienen varios escritores. Entonces el postestructuralismo tiene que ver mucho con el lenguaje y la escritura, por eso gran parte del rizoma tiene que ver con los libros y con la textualidad, con la escritura en sí. Entonces estos escritores, tenemos por ejemplo a Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze por supuesto, Judith Butler, Jean Baudrillard, Julia Kristeva, en fin. Algunos incluso que no quisieron que se les etiquetara como tal, pero aparecen en la historia como postestructuralistas. Entonces es importante entender esto. Para entender el rizoma hay que entender las bases del pensamiento de Deleuze y Guattari, lo que acabamos de decir ahorita, el rompimiento con una concepción absoluta, clásica y paradigmática de la época clásica, el quizás de Nietzsche, y hay que entender, muy importante esto, entender lo que es el contexto postestructuralista, no binario, no dual, de múltiples tipos de relación. Aquí tenemos otra planta rizomática, como se dan cuenta. Esto es una cosa importante aclarar, ¿no? El rizoma tampoco es un caos, no es lo mismo que un caos, y hay quien lo ha entendido así, pero no, es un sistema múltiple, heterogéneo, no fragmentado, no de puntos absolutos sobre otros que van a ser sometidos, digamos, de una cierta horizontalidad, ¿sí? Pero no es caótico, no es un caos. De hecho, tiene un direccionamiento y una forma de recorrido. Como ven, las plantas rizomáticas tienen una dirección. No hay forma que existan al mismo tiempo todas las ramificaciones de una planta rizomática. Requieren necesariamente tener una dirección de crecimiento. Lo único que está planteando el rizoma es que en esa dirección no hay un único centro ni de origen ni de superioridad con respecto a las otras situaciones que ocurran, sino que de cualquier punto del tallo, como ven acá, puede haber un nuevo nacimiento. Entonces, no es un caos y no es que no tenga un orden, es que no tiene una concepción absoluta que domina las otras. No, es de hecho decolonial. Recordemos que el árbol que se sembraba en raíz única y que no permitía que otros nacieran en torno a sí, fue un árbol utilizado por colonizadores europeos en tierras africanas, mesoamericanas, suramericanas, porque el mangle, la enredadera, era una forma de crecimiento en la que estos colonizadores no podían moverse. Entonces ahí también hay una crítica al árbol colonizador y una defensa al rizoma como algo decolonizador, ¿vale? Aquí tenemos otro crecimiento rizomático, como se dan cuenta, miren que se parece mucho a los mapas rizomáticos que vamos a ver ahorita, que sí hay un campo gravitacional central. Lo que quiere decir es que ese campo gravitacional central no es un poder que supedite, que se imponga y que establezca un paradigma absoluto sobre las otras formas de relación y sobre las otras realidades que van a ocurrir y que van a surgir, ¿sí? Y que de hecho las otras realidades, por muy pequeñas que parezcan, son importantes. Este mapa que tenemos acá, este mapa botánico por decirlo así, que más ocurre bajo la Tierra. Otra metáfora que se usa a veces para entender el rizoma es no solamente las formas rizomáticas de crecimiento de plantas, sino también las madrigueras de ratones, que tienen diferentes direccionalidades, interacciones y que surgen de cualquier intersección según la necesidad del roedor. Las redes neuronales también pueden ser una forma de rizoma y compatibles con el rizoma. Una cosa muy importante a entender es que estamos en la época donde ya empieza un pensamiento en redes, en otro tipo de interacciones rizomáticas, y de hecho abrió para que hasta hoy día y desde aquel momento hablemos de lo que son las nociones de redes de interconexión, redes de relación, redes de creación, redes por encima de las fronteras y demás. Aquí tenemos tres tipos de redes diferentes, ¿no? La centralizada, que como ven es esta que está acá, que tiene un único centro dominante sobre los demás. Fíjense que aquí no hay interacciones periféricas, no las hay, ¿sí? No hay correlaciones, todo se debe al centro únicamente, hay un poder del centro, y en este caso ese centro va a implicar una única verdad.
Y tenemos acá una red descentralizada, donde sí puedo iniciar por ese centro gravitacional, pero como los mapas que hemos hecho, tiene varias dimensiones, tiene varios otros soles, varios otros planetas. Y tenemos finalmente un mapa distribuido, quiere decir que ni siquiera hay centro. Esto ya, mapa distribuido es igual a red. Entonces, el mapa que estamos planteando como rizomático, o inspirado en el rizoma, es un mapa que se basa más en el descentralizado, creo que es el más cercano, ¿sí? Podría convertirse en una red, pero realmente la red ya es otra forma de relación. Sin embargo, el descentralizado, el que está en el centro, como ven acá, en la mitad, es el más semejante al mapa inspirado en la noción rizomática. Aquí tenemos algunos mapas que hemos trabajado en el taller, y aquí ya ponemos algunos ejemplos con respecto a los mapas particulares, y aclaramos algunos contenidos, porque además de que este video puede ser visto por cualquier persona, es parte de la complementación de una clase sobre cómo llevamos esto a mapas en sí, ¿ok? Entonces veamos aquí el ejemplo. Como se dan cuenta, hay un centro gravitacional que es el fluir en la naturaleza, pero igual que en el mapa descentralizado que vieron ahorita, vamos a volverlo a ver para que vean clarísima la relación, es este acá del centro, como ven. Surgen otros nodos del mapa, otros nodos que también tienen su propio centro gravitacional, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, en la naturaleza tenemos animales, tenemos espiritualidad, tenemos cuerpo, tenemos creación. Entonces, esta persona trabaja a partir de esa posibilidad de fluir en lo natural, y si hay un centro gravitacional, pero no de poder único, porque si yo quito en el nodo del rizoma la intersección, fíjense que aquí es como el tallo que da lugar a otras raíces, aquí tenemos más raíces, el centro no es igual a raíz, no es igual a origen, por eso siempre decimos que el centro del mapa rizomático no puede ser un origen, que es un origen único, porque tengo que atarme ahí y después que salí de ese origen ya no puedo avanzar más allá. Entonces ya aquí se crean otras raíces, es como el crecimiento rizomático, donde de cualquier parte del tallo, cualquier interacción da lugar a un nuevo nacimiento, como ven acá, ¿no? Sin animales no podría haber fluir en la naturaleza. Fíjense que entonces uno dice, bueno, ¿qué es más poderoso? Este fluir, que estaría entre comillas en el centro, o animales. No, cada cual es importante según el lugar que ubica, ¿ok? Y lo mismo, si incluso los nuevos crecimientos más micro que rodean animales, yo los quito, también pierdo completamente el mapa rizomático, ¿sí? Pueden comentar acá en el chat si quieren ya preguntar algo con respecto directamente al mapa o directamente a esta forma de interacción, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplicamos los principios del rizoma a un mapa de investigación o de creación? Sí, claro, como decíamos, yo sí establezco lo que sería prácticamente un centro gravitacional, o sea, hay algo que implica la correlación de los elementos, pero ese centro gravitacional no es una jerarquía superior, absoluta y determinante en términos de única validación sobre las otras realidades. Todas son importantes, desde lo efímero, la calidez, aquí como ven acá, la cantidad de interacciones que ustedes ven dan lugar a un crecimiento rizomático que incluso está fluyendo todo el tiempo. Recuerden que es nómade, que está viajando, que se está moviendo, que está en constante interacción, ¿no? Ahorita vamos a ver que es parte de lo que tenemos que revisar, cómo se aplican los principios a esto que estamos viendo acá, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo entonces. Bien, aquí tenemos, igual como se dan cuenta, parecería un diagrama de una planta o de una forma botánica en rizoma, en crecimiento rizomático. Y tenemos entonces, como se dan cuenta, que uno podría decir, partimos de lazos de amor, pero como se dan cuenta, hogar también es un mapa descentralizado, también crea su propio centro. Entonces esta persona dice, yo me interesan los lazos de amor, pero esto es un mapa, un proyecto de creación en artes rizomático, pero miren cómo todo interactúa, ¿no? Incluso aquellos elementos que diríamos más micros, más moleculares o más particulares, también son fundamentales y son importantes. La tradición, incluso el álbum, ¿no? El álbum como objeto. Sin álbum no hay lazos de amor. Sin lazos de amor no se daría lugar al álbum. Ahí es donde estamos hablando de simultaneidad, de heterogeneidad y de no centralización. Diferente a un mapa como el árbol lineal, que lo hacemos en los colegios, donde partimos de este es el punto de partida. Por ejemplo, el punto de partida es mi relación familiar,
de ahí hago un trabajo que puede ser fotográfico, hago tal cosa más cual cosa y termino con un resultado. Ahí es un mapa lineal que supedita el origen por encima de todo. El resultado tiene que deberse al origen y no tengo múltiples interacciones, no tengo diferentes relaciones. Aquí vemos claramente los principios del rizoma aplicados. Igual en este mapa, la extividad, fíjense que al final sí es un centro gravitacional, pero no es un centro que establezca una superioridad paradigmática, una jerarquía sobre los demás. Porque yo me pregunto, si quito el existir, ¿dónde queda la extividad? Pues desaparece. También la memoria, o sea, todos son interdependientes. Vamos a ver los principios ahorita del rizoma. Todos son interdependientes. No puede haber un punto del rizoma que exista autónomamente por fuera de la interconexión, como pasa en un crecimiento rizomático, donde cada raíz es un nuevo surgimiento, pero no está por fuera de un sistema postestructural, dinámico, desarmable y demás, que también es rizomático.